Salomón, el rey de la sabiduría y la riqueza. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tener todo el conocimiento y la riqueza del mundo a tus pies? Hoy, te llevaré más de 3,000 años atrás, a la época de un rey cuya sabiduría era tan vasta como los mares y cuya riqueza eclipsaba las más grandes fortunas de la historia. Sumérgete conmigo en la fascinante vida de Salomón, el rey que lo tenía todo, pero cuya mayor búsqueda era algo que ni el oro ni el poder podían comprar. La juventud de Salomón, una preparación para la realeza. Salomón, el hijo del rey David y Betsabé, nació en una época de prosperidad y consolidación para el reino de Israel. Desde su nacimiento, Salomón fue señalado como el heredero del trono, un destino que no solo requería un linaje real, sino también una formación rigurosa y exhaustiva. Desde temprana edad, Salomón fue educado en los caminos de la sabiduría y la justicia. Su padre, David, un rey conocido por su valentía y devoción a Dios, se aseguró de que su hijo recibiera una educación excepcional. Salomón fue instruido en la Torá, los textos sagrados del judaísmo, aprendiendo sobre las leyes divinas y las historias de sus antepasados. Este conocimiento no solo lo preparaba para gobernar con justicia, sino que también le inculcaba un profundo respeto por Dios y su voluntad. Además de su educación religiosa, Salomón recibió formación en diversas disciplinas propias de un príncipe. Estudió filosofía, literatura y retórica, habilidades esenciales para un líder que necesitaba comunicarse eficazmente con su pueblo y con los dignatarios extranjeros. Su mente se afilaba con enseñanzas de sabios consejeros del reino, quienes le impartían conocimientos sobre gobernanza, estrategia militar y administración de recursos. El joven príncipe también se entrenó en las artes de la diplomacia y la negociación. A medida que crecía, Salomón observaba de cerca las intrincadas políticas de la corte de David, aprendiendo a manejar las alianzas y rivalidades que eran parte integral de la vida real. Este entorno político lo enseñó a ser perspicaz, a valorar la prudencia y a entender la importancia de la justicia y la equidad en la toma de decisiones. El amor por la sabiduría y el conocimiento, inculcado en él desde una edad temprana, fue evidente en su carácter. Salomón se distinguía por su curiosidad insaciable y su deseo de comprender el mundo que lo rodeaba. Pasaba horas meditando y reflexionando, buscando no solo respuestas prácticas, sino también verdades más profundas sobre la existencia y la moralidad. En resumen, la juventud de Salomón fue una etapa de preparación meticulosa, donde se forjaron los cimientos de su futuro reinado. Rodeado de sabiduría, fe y una educación integral, el joven príncipe se preparó para asumir el trono, llevando consigo no solo las esperanzas de su padre, David, sino también las expectativas de una nación entera que ansiaba prosperidad y justicia bajo su liderazgo. La muerte de David y la sucesión de Salomón, intrigas y desafíos políticos. La transición de poder en el reino de Israel no fue un proceso sencillo ni pacífico. David, el rey guerrero que había unificado las tribus de Israel y establecido Jerusalén como su capital, envejecía y su salud comenzaba a deteriorarse. Con su muerte inminente, el reino se encontraba en un estado de incertidumbre y tensión política. David tenía varios hijos, y la cuestión de la sucesión al trono era un tema de gran preocupación. Adonías, uno de los hijos mayores de David, asumió que él sería el próximo rey y comenzó a actuar en consecuencia, ganándose el apoyo de importantes figuras del ejército y del sacerdocio. Sin embargo, David había prometido a Betsabé que su hijo Salomón sería quien lo sucediera. Las intrigas comenzaron a intensificarse cuando Adonías, seguro de su posición, organizó un banquete y se proclamó rey sin el consentimiento de su padre. Betsabé y el profeta Natán, conscientes de la promesa de David a Salomón, actuaron rápidamente. Betsabé se presentó ante el anciano rey, recordándole su promesa, mientras que Natán reforzaba su petición, advirtiendo sobre las posibles consecuencias de permitir que Adonías tomara el trono. David, decidido a cumplir su palabra y guiado por la voluntad divina, ordenó que Salomón fuera ungido rey inmediatamente. En una ceremonia solemne, el joven Salomón fue llevado a Gión, donde fue ungido por el sacerdote Sadoc y proclamado rey de Israel. Este acto público y la bendición del rey David aseguraron el apoyo del pueblo y del ejército. La proclamación de Salomón no eliminó de inmediato todas las amenazas.
Adonías y sus seguidores seguían siendo una fuente de potencial conflicto. Salomón, demostrando ya una mezcla de sabiduría y firmeza, ofreció clemencia a su hermano bajo la condición de que se sometiera a su autoridad. Sin embargo, cuando Adonías intentó conspirar nuevamente, Salomón actuó decisivamente para consolidar su poder y eliminar cualquier desafío a su reinado. Así, Salomón ascendió al trono en medio de intrigas y desafíos políticos, pero con una firmeza y una sabiduría temprana que sentaron las bases para su futuro reinado. La transición de poder, aunque turbulenta, marcó el comienzo de una era de prosperidad y paz bajo el gobierno del rey más sabio de Israel. La petición de Salomón a Dios, un acto de sabiduría y humildad. Recién ascendido al trono, Salomón se encontraba abrumado por la enorme responsabilidad de gobernar al pueblo de Israel. En busca de guía y fortaleza, Salomón fue a Gabaón, un lugar de adoración importante en ese tiempo, para ofrecer sacrificios a Dios. Una noche, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Esta era una oferta extraordinaria, una oportunidad única para solicitar cualquier cosa imaginable. En lugar de pedir riquezas incalculables, una larga vida o la derrota de sus enemigos, Salomón, con humildad y sabiduría, pidió algo completamente distinto: «Dame un corazón sabio y entendido para gobernar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal». La petición de Salomón agradó mucho a Dios. Reconociendo su humildad y su genuino deseo de servir con justicia, Dios le concedió no solo la sabiduría que había pedido, sino también riquezas y honor sin precedentes. Dios le prometió que no habría nadie como él en sabiduría, y que, si seguía sus mandamientos, también le concedería una vida larga. Este acto de pedir sabiduría en lugar de poder o riqueza no solo consolidó a Salomón como un líder justo y perspicaz, sino que también marcó el comienzo de una era de gran prosperidad y paz para Israel. La historia de esta petición se ha convertido en un símbolo de la verdadera sabiduría y la importancia de priorizar el bien común sobre los deseos personales. El reinado de Salomón. La administración de Salomón, justicia, equidad y sabiduría. El reinado de Salomón se distinguió por una administración eficiente, justa y equitativa que consolidó la prosperidad y la paz en Israel. Desde el principio, Salomón mostró una capacidad excepcional para organizar y gestionar el reino. Dividió el territorio en 12 distritos administrativos, cada uno supervisado por un gobernador que aseguraba la recolección de impuestos y el suministro de alimentos para la corte real. Esta estructura administrativa permitía una distribución equitativa de recursos y evitaba la sobrecarga fiscal en cualquier región específica. Salomón también se rodeó de consejeros y funcionarios sabios y competentes, creando un gobierno basado en el mérito y la lealtad. Estableció alianzas comerciales con naciones vecinas, lo que no solo aumentó la riqueza del reino sino que también fomentó relaciones diplomáticas pacíficas. La apertura de rutas comerciales y el intercambio de bienes, como la famosa visita de la reina de Saba, trajeron grandes riquezas y prestigio a Israel. Un ejemplo emblemático de su sabiduría en la administración de justicia es el famoso juicio de Salomón. 2 mujeres acudieron al rey, ambas reclamando ser la madre de un bebé. Salomón, enfrentado a un dilema aparentemente irresoluble, propuso partir al niño en 2 y dar una mitad a cada mujer. Una de las mujeres imploró inmediatamente que se le diera el bebé a la otra mujer, prefiriendo perderlo antes que verlo morir. Salomón entonces declaró que ella era la verdadera madre, demostrando su capacidad para discernir la verdad y gobernar con equidad y compasión. Este juicio no solo consolidó la reputación de Salomón como un rey sabio y justo, sino que también inspiró confianza y respeto entre su pueblo. Su habilidad para resolver conflictos y tomar decisiones equitativas se convirtió en un pilar fundamental de su gobierno, asegurando la estabilidad y el bienestar del reino de Israel. La construcción del Templo de Jerusalén. El legado de Salomón. La construcción del Templo de Jerusalén es considerada la obra culminante del reinado de Salomón y un símbolo duradero de la relación sagrada entre Dios y el pueblo de Israel. Salomón emprendió esta monumental tarea en el 4º año de su reinado, cumpliendo así el deseo de su padre, David, quien había anhelado construir un templo para el Señor pero no pudo debido a sus numerosas guerras. El templo, ubicado en el monte Meraíe en Jerusalén, fue diseñado para ser una casa de oración y el centro espiritual de la nación.
Salomón empleó a los mejores artesanos y utilizó materiales de la más alta calidad, incluyendo madera de cedro del Líbano, oro, plata y piedras preciosas. La construcción del templo tomó 7 años y requirió la colaboración de miles de trabajadores, destacando la magnitud y la importancia del proyecto. El edificio en sí era una obra maestra arquitectónica, con un diseño intrincado y detallado que incluía el Santo de los Santos, donde se colocó el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Este espacio sagrado era el corazón del templo y se consideraba el lugar más santo de la tierra. La dedicación del templo fue un evento majestuoso. Salomón ofreció una oración fervorosa, pidiendo a Dios que sus ojos y oídos estuvieran siempre atentos a las oraciones elevadas en ese lugar. El templo se convirtió en el epicentro del culto religioso en Israel, un lugar donde el pueblo se reunía para ofrecer sacrificios y buscar la guía y el perdón divino. Más allá de su esplendor físico, el templo de Jerusalén simbolizaba la alianza eterna entre Dios y el pueblo de Israel, representando un legado espiritual que perduraría a lo largo de generaciones. La construcción del templo no solo reflejaba la devoción y la sabiduría de Salomón, sino también su compromiso de fortalecer la fe y la identidad nacional de Israel. Las riquezas de Salomón. Un reinado de abundancia y prestigio. El reinado de Salomón se caracterizó por una abundancia sin precedentes, reflejada en la magnificencia de su palacio, el esplendor del templo de Jerusalén y los vastos tributos recibidos de reyes y reinas de tierras lejanas. Salomón construyó un palacio real que era una verdadera maravilla arquitectónica, compuesto por varios edificios, incluyendo la Casa del Bosque del Líbano, la Sala de la Justicia y su residencia personal. El palacio, decorado con maderas preciosas, marfil y oro, era un símbolo de su poder y prestigio. El Templo de Jerusalén, su obra maestra, fue construido con los materiales más finos disponibles. Las paredes interiores estaban recubiertas de oro puro, y se usaron cedro del Líbano y piedras talladas con precisión. Este templo no solo servía como el centro espiritual de Israel, sino también como una demostración del esplendor y la devoción de Salomón. Los reyes y reinas de tierras lejanas, impresionados por la fama de Salomón, le enviaban regalos y tributos regulares. La reina de Saba es uno de los visitantes más célebres. Atraída por los relatos de la sabiduría y riqueza de Salomón, viajó con una caravana cargada de especias, oro y piedras preciosas. Su visita no solo confirmaba la grandeza del rey, sino que también establecía importantes lazos diplomáticos y comerciales. Además de estos tributos, Salomón mantuvo una próspera red de comercio internacional. Sus flotas mercantes navegaban hasta Ofir y Tarsis, trayendo consigo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. La prosperidad de Israel bajo su reinado se reflejaba en la abundancia de bienes exóticos y lujosos en su corte. La riqueza de Salomón no era solo material. Su reinado fue una época de paz y estabilidad, donde la justicia y la sabiduría eran valoradas. La acumulación de riquezas y la magnificencia de sus construcciones eran testamentos de su habilidad para gobernar y su favor divino, consolidando su lugar como uno de los monarcas más legendarios de la historia. Los desafíos de mantener el reino de Salomón. Tensiones y decisiones controvertidas. Aunque el reinado de Salomón fue una época de gran prosperidad y paz, mantener un reino tan vasto y rico no estuvo exento de desafíos significativos. A medida que el poder y la riqueza de Israel crecían, también lo hacían las tensiones internas y las complejidades políticas. Salomón, en su esfuerzo por consolidar y expandir su influencia, estableció numerosas alianzas políticas mediante matrimonios con princesas extranjeras. Estas uniones, aunque estratégicas para fortalecer la diplomacia y asegurar la paz con naciones vecinas, trajeron consigo influencias culturales y religiosas que comenzaron a desviar a Salomón del camino de la devoción exclusiva a Dios. Cada esposa traía sus costumbres y deidades, y eventualmente, Salomón permitió la construcción de altares y templos para estos dioses extranjeros en Jerusalén. Esta proliferación de cultos extranjeros no solo contradecía las leyes y tradiciones del pueblo de Israel, sino que también sembraba divisiones y descontento entre su población. Los ciudadanos más devotos veían estas concesiones como una traición a los principios fundamentales de su fe y una amenaza a la integridad espiritual del reino. Además,
El crecimiento de la burocracia y el sistema de impuestos necesarios para mantener el esplendor de la corte y las construcciones de Salomón también generaron tensiones. Los tributos impuestos a las diversas regiones y el trabajo forzado para proyectos como el templo y el palacio comenzaron a pesar sobre el pueblo, creando un clima de insatisfacción que se agravó con el tiempo. Las decisiones de Salomón, aunque inicialmente bien intencionadas para asegurar la estabilidad y la prosperidad del reino, empezaron a tener efectos negativos. Su enfoque en alianzas políticas y la acumulación de riqueza desviaron su atención de los principios de justicia y devoción que habían caracterizado el comienzo de su reinado. En resumen, los desafíos de gobernar un reino tan vasto y rico llevaron a Salomón a tomar decisiones controvertidas que, aunque buscaban mantener la estabilidad y la paz, terminaron erosionando la cohesión interna y desviándolo de su compromiso con Dios. Estos problemas sembraron las semillas de futuras divisiones y conflictos, marcando el final de una era dorada para Israel. El corazón dividido de Salomón. Influencia de sus esposas y alejamiento de Dios. A lo largo de su reinado, Salomón tomó numerosas esposas y concubinas de distintas naciones, con el propósito de fortalecer alianzas políticas y asegurar la paz con los pueblos vecinos. Sin embargo, estas mujeres trajeron consigo sus propias religiones y prácticas culturales, que eventualmente influenciaron a Salomón de manera significativa. A pesar de su sabiduría y su devoción inicial a Dios, Salomón permitió que sus esposas construyeran altares y templos para sus deidades en Jerusalén. Este acto de tolerancia religiosa, que pretendía mantener la armonía doméstica y política, resultó en la proliferación de cultos extranjeros dentro de Israel. Con el tiempo, Salomón mismo comenzó a participar en estos ritos paganos, desviándose de las enseñanzas de Dios. El corazón de Salomón, que había sido íntegro y dedicado a Dios al principio de su reinado, se fue dividiendo gradualmente. Su compromiso con el Dios de Israel se debilitó, y su liderazgo espiritual se vio comprometido. Este alejamiento de las enseñanzas divinas no solo afectó su relación personal con Dios, sino que también tuvo repercusiones en todo el reino. La gente comenzó a perder la fe en su liderazgo, y las tensiones internas aumentaron. La división en el corazón de Salomón y su participación en prácticas paganas fueron vistos como una traición a la alianza con Dios. Este alejamiento espiritual sentó las bases para la futura división del reino después de su muerte, cuando las tribus de Israel se fragmentarían debido a la creciente insatisfacción y los conflictos internos. En resumen, la influencia de las esposas extranjeras de Salomón y su permisividad hacia cultos paganos llevaron a un alejamiento gradual de las enseñanzas de Dios. Esta división en su corazón tuvo consecuencias profundas y duraderas, afectando tanto su reinado como la unidad y la espiritualidad del pueblo de Israel. Recapitulación de la vida de Salomón. Sabiduría, riqueza y conflictos. Salomón, hijo del rey David y Betsabé, ascendió al trono de Israel en un momento de prosperidad y promesas divinas. Reconocido por su sabiduría sin igual, pidió a Dios discernimiento para gobernar con justicia, lo que le valió no solo la sabiduría, sino también riquezas y honor sin precedentes. Su reinado se destacó por la construcción del majestuoso Templo de Jerusalén, símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo, y por una administración justa y equitativa que trajo paz y prosperidad al reino. Sin embargo, mantener un reino tan vasto y rico no estuvo exento de desafíos. Las alianzas políticas a través de matrimonios con princesas extranjeras trajeron influencias culturales y religiosas que alejaron a Salomón de las enseñanzas de Dios. La tolerancia y participación en cultos paganos dividieron su corazón y erosionaron su liderazgo espiritual, creando tensiones internas y descontento entre su pueblo. A pesar de sus logros y su sabiduría, los conflictos internos y externos moldearon el reinado de Salomón y dejaron un legado complejo. Su vida, marcada por la grandeza y la prosperidad, también fue un recordatorio de los peligros de desviarse de los principios fundamentales de la fe y la justicia. Su legado perdura como una lección sobre la importancia de la integridad y la fidelidad a los valores espirituales. Reflexión sobre la moraleja de la historia de Salomón. Integridad y fidelidad sobre riquezas y poder. La vida de Salomón nos enseña una poderosa lección sobre la importancia de la integridad y la fidelidad por encima de las riquezas y el poder. Aunque tuvo una sabiduría incomparable y acumuló inmensas riquezas,
Su alejamiento de las enseñanzas de Dios y la falta de integridad en su vida personal llevaron a conflictos y descontentos que afectaron su reinado y su legado. La historia de Salomón nos recuerda que el verdadero éxito y la paz duradera provienen de la fidelidad a nuestros principios y valores espirituales, y que las riquezas y el poder sin integridad pueden conducir a la caída y la división. Si te ha inspirado la historia de Salomón, te invito a suscribirte y compartir este vídeo. ¿Qué elegirías tú? ¿Sabiduría, riqueza o poder? Déjame tus comentarios abajo, me encantaría leer tus reflexiones.